Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo están? Pues bueno, bienvenidos. El día de hoy vamos a arrancar con estas Digital Shots. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un experto en temas de ciberseguridad. Al día de hoy, pues todas las empresas en general están viendo cómo mejorar y cómo transitar hacia el mundo digital. Y qué mejor que hablar con los especialistas de estos temas en donde también lo que buscamos es que se tenga mucha claridad con lo que se tiene que hacer hacia adelante. Entonces, el día de hoy nos va a acompañar Juan Carlos y nos va a contar la historia de cómo nace su compañía, qué es lo que están haciendo y cómo ve el corto plazo en temas de ciberseguridad. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, buenos días para todos. Gracias, Guillermo, gracias por esta invitación y gracias a todas las personas que nos acompañan, no solo por Zoom, sino a través de los lives en Facebook y en LinkedIn y en todas nuestras redes sociales. Gracias al Instituto Global para la Competitividad Digital. Yo quiero comenzar contando que desde hace muchos, muchos años, desde cuando yo estaba en la universidad, cuando entré a la universidad a estudiar ingeniería de sistemas, siempre comenzó a llamar la atención el tema de la seguridad informática en esa época eran los hackers y en esa época teníamos unos grupitos que construimos en la universidad precisamente para... La tecnología no estaba tan avanzada como ahora, ¿no? Entonces, pues realmente imagínate, teníamos un canal de internet como de, como de 256K para toda la universidad, conexión por módem, por teléfono. Era impresionante ese momento. Estoy hablando de hace unos 20 años, más o menos, un poco más de 20 años, 25 años. Siempre me llamó la atención el tema de la seguridad, el tema de los hackers y todo eso, y ese fue como el driver que me llevó a mí a pensar en cómo podríamos convertirnos, aportar algo a todos los temas de seguridad de la información. Sin embargo, pues con la evolución de la tecnología también comienzan a surgir otra serie de cosas como poder diferenciar lo que era el concepto del hacker en un principio versus el concepto del ciberdelincuente, ¿no? Es decir, el hacker siempre fue la acepción del término en el cual es alguien que le gusta mucho, que se apasiona mucho por un tema específico. El hacker no era solo un hacker de computadoras como muchos lo conocen hoy en día, sino que pues si a alguien le gustaba, por ejemplo, arreglar las motos o los vehículos y cambiar los motores y comenzar a jugar con eso, pues era un hacker de vehículos. Entonces, el concepto del hacker era aquella persona que era muy apasionada por algo. Hoy en día, lamentablemente, ese concepto ya lo malutilizan y muchos, sobre todo medios de comunicación, le llaman hackers a los ciberdelincuentes, cuando realmente quien utiliza el conocimiento técnico profundo que tiene para cometer delitos, pues realmente es un delincuente, es un ciberdelincuente, es un delincuente del ciberespacio en este momento. Todo eso comienza a dar a generar una serie de movimientos supremamente interesantes, porque a medida que avanzan los hackers buenos, tengo que decirlo de esa manera, que comienzan a identificar vulnerabilidades en los sistemas y que comienzan a tratar de vulnerar esos sistemas, no con beneficio criminal, sino con beneficio educativo, académico, es que comienza toda esta carrera de la seguridad de la información. De esa manera es que comienza toda esta carrera de seguridad y de ciberseguridad que llamamos hoy en día. Entonces, claro, luego comienzan a entrar también los ciberdelincuentes y comienzan a entrar otros actores que hacen que realmente tengamos que ser un poco más proactivos en términos de cómo protegemos nuestros sistemas y cómo protegemos la seguridad de la información. Pero bueno, eh, estoy hablando de hace 20 años cuando comencé yo personalmente con todo este asunto. La forma que encontré de llevar a cabo, de acercarme más bien a este sueño fue comenzar a vincularme con diferentes empresas, con diferentes compañías, algunas reconocidas, otras no tanto,
pero yo sentía que ahí como que faltaba algo, yo sentía que se podía aportar mucho más a la ciberseguridad y sobre todo, pues también estoy hablando de un momento en el que no había tanto entorno digital como el que tenemos hoy en día. Todavía había una marcada diferencia entre lo que era la seguridad corporativa y ni siquiera se pensaba en la seguridad de los datos personales en aquel entonces. Estoy hablando más o menos entre el 2002 y el 2005, que comienzo yo a trabajar con varias de estas compañías hasta que esa evolución me lleva en el 2009 a poder construir un sueño que hoy en día le llamamos Antifraude, que es mi compañía. Antifraude, Cybersecurity and Privacy Services. En ese momento nosotros, con un grupo de entusiastas también, pensábamos en qué más podemos aportar para poder ayudar a todas las personas, en ese momento grandes corporaciones, a proteger sus datos, a no ser víctimas de los delincuentes informáticos. Entonces, pues con Antifraude logramos establecer un portafolio, establecer unos servicios muy interesantes. Comenzamos a trabajar de la mano con aseguradoras, comenzamos a trabajar con diferentes empresas, sobre todo del sector financiero, porque en esa época quienes mandaban la parada en todo este asunto era el sector financiero principalmente. Y crecimos, hicimos muchos proyectos, comenzamos, por ejemplo, como les decía, con aseguradoras haciendo ethical hacking para ver si podían, si eran o no elegibles para sus copólizas, sus coberturas de ciberseguros de la época y demás. Y bueno, y a blindar las transacciones financieras y a muchas cosas. Y ese sueño de antifraude de repente se nos convirtió en un sueño que se regó por toda Latinoamérica. Comenzamos a desarrollar proyectos en diferentes países, siempre centralizados en Bogotá, pero comenzamos a desarrollar proyectos en lugares pues que en ese momento, por ejemplo, se podía trabajar todavía en Caracas. Allá tuvimos muy buenos clientes, hemos trabajado en República Dominicana, hemos hecho algunas cosas en México, en Costa Rica, en Centroamérica, en Ecuador, en Perú, en fin. Se nos creció la empresa, mejor dicho. Y fue algo muy bonito porque nosotros siempre tuvimos la orientación de sacar el concepto de la tecnología, sacar el concepto de la seguridad de un entorno netamente tecnológico. De hecho, de ahí surge el nombre antifraude precisamente porque nosotros creemos firmemente que la tecnología es solamente un vector adicional para las cosas de la vida cotidiana. Cuando estuvimos pensando, por ejemplo, en la construcción de la ley de delitos informáticos acá, en algunas plenarias que hubo, en algunos eventos que hubo alrededor de eso, eh, nos encontramos con la situación de, bueno, ¿será que el hurto es el mismo hurto cuando es en vivo o cuando es informático? Y pues llegamos a la conclusión de que sí, hurto es hurto, independiente de si sucede en la calle o si sucede en el mundo digital. Lo que pasa es que la tecnología, la digitalización nos ha puesto un vector adicional sobre el cual ahora tenemos que protegernos de delitos que han sido tradicionales casi toda la vida. Entonces, precisamente para no entrar en los tecnicismos, o más bien para tratar de sacar el concepto de todos los tecnicismos que involucra, porque la ciberseguridad es un concepto profundamente técnico, decidimos comenzar a explorar las posibilidades sobre cómo los diferentes aspectos de la seguridad realmente tenían un impacto en vidas humanas, un impacto en fraudes, un impacto en pérdidas financieras, el impacto que pudieran tener aquellos hechos originados desde el ciberespacio, desde los entornos digitales. Entonces, crecimos con esa bandera. Eso nos llevó a trabajar, a salirnos mucho de las áreas técnicas de trabajar y precisamente comenzar a construir argumentos acerca de cómo la seguridad realmente podía terminar afectando otros entornos de la vida cotidiana. Entonces, cuando nos ponemos en ese contexto de cómo la ciberseguridad afecta no solo los computadores, no solo la tecnología, sino la vida cotidiana, comienza uno a pensar, bueno, entonces realmente hay una diferenciación entre los impactos que pueda tener la ciberseguridad de una gran corporación, de un banco, de una institución financiera multinacional. ¿Serán diferentes esos impactos
a los impactos que pueda tener un evento de ciberseguridad de un pequeño empresario, de una persona o de una compañía que solamente tenga 2 computadores o de una startup que apenas esté comenzando a crear sus aplicaciones o que esté entrando en este terreno de la digitalización, pues la verdad es que la conclusión salta a la vista. Hoy en día, pues la única manera en que no lo hackeen a uno, y no estoy hablando solo de los ciberdelincuentes, sino en general, la única manera de que no lo hackeen a uno es si no tiene un computador. Y ponga eso usted también en contraposición hoy en día, post pandemia, después de lo que pasó en el 2020. Nosotros no hubiéramos sobrevivido esta pandemia, por lo menos quienes estamos en los entornos digitales, si no hubiéramos tenido herramientas como estas a través de las que nos estamos comunicando, si no hubiéramos tenido la nube, por ejemplo, si no hubiéramos tenido Zoom, Teams y todas estas herramientas de telepresencia hoy en día. Esto nos facilitó mucho el trabajo, pero de la misma manera como nos lo facilitó, nos empujó a una transformación tecnológica casi que obligada. Muchos de los procesos gubernamentales, financieros, muchos de los procesos en general, antes del 2020, que solo se podían hacer presencialmente, mágicamente ahora, después de la pandemia, comenzamos a, o más bien después del confinamiento, comenzamos a poder hacerlos de manera digital. Y eso fue un empujón gigantesco para la digitalización, pero de la misma manera fue un empujón gigantesco para las nuevas amenazas a través de los medios tecnológicos. No me malinterpreten, a mí no me gusta generar miedo con respecto a la utilización de la tecnología. Me encanta la tecnología, me fascina poder utilizar y aprovechar al máximo las herramientas que nos proporciona la tecnología y la digitalización y la automatización y la nube y la hiperautomatización y la inteligencia artificial y todo ese tipo de nuevas tecnologías, blockchain, por ejemplo, los bitcoins y todo eso. Me parece maravilloso todo lo que podemos hacer con la tecnología hoy en día, pero también me parece que nos genera nuevos retos en términos de todo lo que debemos proteger y en términos de cómo nos debemos cuidar. Post pandemia se acabó esa frontera entre la información corporativa que trabajábamos en nuestras oficinas o que trabajábamos para nuestros empleadores, y la información, esa barrera que había entre la información corporativa y la información personal. Nos vamos todos a trabajo remoto en casa, nos vamos, bueno, la mayoría, pues los que podíamos trabajar de manera digital, y en ese trabajo remoto en casa lo que resulta es que comenzamos a trabajar información potencialmente sensible, pero ahora desde nuestras casas. Sí, con algunos elementos tecnológicos de por medio, sí, con algunas seguridades de por medio, eh, pero el juego ha cambiado. Y si a eso le sumamos toda la digitalización, toda la automatización y cómo estamos comenzando a crear una vida digital, todos, casi todos hoy en día, yo creo que cada vez son menos los sectores, incluso los sectores manufactureros o los sectores agrícolas, por lo menos tienen hoy en día también algunas aristas de digitalización para ciertos procesos. Entonces eso nos pone a pensar y decimos, ok, el siguiente paso este año para nosotros en Antifraude, que ha sido un año maravilloso porque en este 2021 abrimos nuestra oficina en el estado de la Florida, más específicamente en Miami. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos trabajando con esas grandes corporaciones, ya tenemos unos clientes tradicionales en términos de seguridad de la información, pero como les decía, el impacto de un evento de ciberseguridad para la gran empresa es igual de devastador como el impacto de un evento de seguridad, de ciberseguridad para el empresario pequeño o para el emprendedor o para la startup o para los que estamos para los que están apenas de pronto creando o entrando en su digitalización. Entonces, lo que decidimos nosotros finalmente desde Antifraude es abrirnos un poco más y comenzar a acompañar a las empresas, sin importar su tamaño. Estamos acompañando desde el pequeño empresario, desde el emprendedor hasta la gran corporación, a transitar de manera segura a través del camino de la digitalización. Es un camino muy bonito,
Es un camino muy interesante, es un camino que nos va a llevar a muchísimos, muchísimos logros como humanidad, como sociedad, pero de la misma manera es un camino que nos impone muchos retos, sobre todo en términos de ciberseguridad, sobre todo cuando el Foro Económico Mundial, por ejemplo, proyecta como ya hoy en día una de esas amenazas que puede impactar de manera devastadora a toda la humanidad, los ciberataques. Entonces la tecnología tenemos que aprovecharla, tenemos que abrazarla, tenemos que utilizarla de manera responsable, pero también tenemos que protegerla. Y a eso es a lo que nos hemos querido comprometer desde Antifraude con con todo nuestro esquema de servicios. ¿Qué estamos haciendo por nuestro lado? Hemos comenzado a concretar una serie de alianzas con muchísimos fabricantes alrededor del mundo y nosotros también estamos entrando en ese proceso de digitalización y en ese proceso de automatización de muchos de nuestros servicios para ser cada vez más efectivos. Juan Carlos, ¿y cuáles serían los principales servicios para los que pueden buscar a Antifraude? Identificación de vulnerabilidades. Lo que necesitan muchos empresarios hoy en día es dos cosas. Primero, identificar sus riesgos informáticos, saber qué tienen, saber qué les hace falta, tener un diagnóstico de cómo están en términos de seguridad. Fíjate que si lo vemos, por ejemplo, para los desarrolladores, el desarrollador normalmente piensa en funcionalidad, piensa en que su aplicación le funcione y haga lo que debe hacer, y la seguridad queda como en un segundo plano. Entonces yo los invito. Primero, nosotros podemos apoyar abiertamente a evaluar cómo está su estado de ciberseguridad, a hacer un mapa de riesgos sobre qué vulnerabilidades o qué tan expuestos están en el mundo digital para, por supuesto, a partir de ahí, ayudarles a cerrar esas brechas y ayudarlos a blindar en términos de informática. Mira, yo tengo una estadística muy breve, más que estadística, es una anécdota muy breve. Nosotros todo el tiempo estamos creando, por ejemplo, para servicios específicos, levantando instancias en la nube o levantando nuevos servicios hacia Internet para nuestros proyectos. Nos hemos dado cuenta que tú creas una nueva instancia, publicas un nuevo sitio web en Internet y en cuestión de segundos ya estás comenzando a tener ataques, por lo menos intentos de fuerza bruta, gente que está tratando de adivinar tus contraseñas, gente que está comenzando a ver qué puertos, qué vulnerabilidades tienes disponibles. Y se los digo, es una cuestión de segundos en los que comienzan atacantes de diferentes países a tratar de vulnerar los sistemas. Claro, no es pánico, no es que sean ataques inminentes, pero de todas maneras eso nos genera, nos da una directriz de qué es lo que debemos comenzar a proteger. Por ejemplo, cuando las empresas que les sucede, ¿no? Que los hackean sus datos o sus sitios web, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Qué le recomiendas, ¿no? A las empresas. ¿Cuál es el paso número uno? Sabemos que hay ciberpolicía, ¿no? Que tú reportas delitos digitales, pero tú como experto en esta materia, ¿qué es lo que el paso número uno que tenemos que hacer en caso de sufrir una extorsión, un ataque, etcétera? El paso número uno es conservar la calma y hacer una identificación del incidente como tal, es decir, saber realmente qué es lo que nos está afectando, saber si fue que fuimos víctimas de ataques de ransomware, es decir, si nos encriptaron la información, o saber si fue que fuimos víctimas de un acceso no autorizado, o saber si nos están extorsionando. En una primera instancia, eh, identificar cuál es el tipo de ataque. En una segunda instancia, llamar a un experto. Nosotros hacemos también prestamos ese tipo de servicios. Nosotros hacemos respuesta a incidentes, nos hemos convertido en punto de recepción de respuesta a incidentes para diferentes aseguradoras en Latinoamérica. Entonces, lo mejor es contratar un experto que ayude a frenar el incidente, que ayude a identificar ya de manera forense las causas de ese incidente y que acompañe todo el proceso de recuperación y acompañe todo el proceso, bien sea de póliza de ciberseguros o bien sea todo el proceso judicial que se pueda desprender de ahí. Pero depende mucho de los ataques. Primer punto, simplemente mantener la calma y que el equipo de IT o que quienes conocen su plataforma, identifiquen cuál ha sido el impacto real de ese incidente.